amigos, seguimos aquí en Punto de Vista. Ahora vamos a atacar un tema que ayer el presidente de la República, a través de una entrevista que concedió a la cadena CNN, puso sobre la agenda temas que tienen que ver con la reforma constitucional. Básicamente tuvo 3 puntos fundamentales que dice que va a proponerle al Congreso de la República retomar la bicameralidad en el país, modificar la cifra repartidora y también eliminar el voto preferencial. Bueno, esto sin duda que ha despertado ciertas reacciones, principalmente en el Congreso de la República, y muchas preguntas en la ciudadanía y en los ciudadanos comunes que queremos entender perfectamente qué le conviene al país y qué no. Para eso hemos invitado al doctor José Tello. Él es un experto en Derecho Constitucional y Electoral y es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Drusila. Bueno, queremos entender todos los peruanos qué nos conviene a los peruanos, no qué le conviene a los políticos, ¿no es cierto? Entonces, son tres temas que está proponiendo el presidente de la República, que es algo que ya se ha ido proponiendo. Hay 5 proyectos de ley, por ejemplo, que se han presentado en el Congreso de la República, que no han sido aprobados, que tienen que ver justamente con el tema de retomar la bicameralidad. ¿En qué consiste una bicameralidad en el país? En tener una Cámara baja, una Cámara de Diputados, una Cámara política, que incluso en ciencia política se conoce como la arena política, donde está el debate, ¿no? el polemizar, ¿Ya? Y una Cámara reflexiva, que es una Cámara alta, Sí. ¿no? En el país nosotros hemos tenido modelos de bicameralidad perfectos e imperfectos. Me explico mejor. Un modelo de bicameralidad perfecto es cuando ambas cámaras emiten normas, emiten leyes, ¿no? El último modelo que tuvimos nosotros acá con la Constitución de 79 iba orientado hacia ese modelo. Y bueno, se generaban problemas de que se promulgaban, se sacaban leyes, ¿no?, en uno y en otra cámara, y bueno, era algo complicado. Lo que se está planteando ahora es un modelo de bicameralidad imperfecto, donde las leyes salen de la Cámara baja, de la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores es donde se estaría revisando las normas. O ratificando, por ejemplo, la propuesta. Básicamente, y es algo importante porque lo que hace falta es la reflexión sobre la normatividad que se emite en el Parlamento. Miren, si nosotros hacemos un control de calidad, las normas son permanentemente modificadas. Exacto. O dejadas sin efectos, o en algunos casos hay normas que tienen inconstitucionalidades. O se quedan trabadas ahí y nunca sale. Correcto, no, pero ahora mismo tenemos normas inconstitucionales. Sin embargo, eso no se daría o no debería darse si es que tuviésemos una cámara de reflexión, no una cámara alta como es el Senado. Ahora, hay otro detalle adicional. Es el nombramiento de algunos altos funcionarios del Estado, miembros del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, que serían funcionarios del Senado. Ahora, nos preocupa a todos si es que esto va a significar mayor desembolso de dinero para el Congreso de la República. La verdad, todo es un tema de racionalización, porque sí se puede tener hasta el doble de parlamentarios, sin exagerar podemos tener hasta 260, y podríamos tener un presupuesto casi igual al que tenemos hoy en día. ¿Por qué? ¿Cómo? Si terminamos con los feudos. ¿Qué son los feudos? Los despachos parlamentarios. Hoy en día cada parlamentario tiene su feudo, su isla. 2 asesores, asistente, tiene secretaria, tiene un chofer asignado. En realidad tiene 5 o 6 personas a su cargo. Más o menos, ¿cuánto se gasta por cada feudo? Más o menos, y me quiero ir al tema de los asesores. Los 2 asesores suman algo de 17.000 o 18.000 soles, lo cual nos daría una curul más, o sea, un parlamentario más. Ahora, y una Cámara de Senado, por ejemplo, ¿qué porcentaje de miembros tiene versus una Cámara baja? Eso habría que verlo porque la Cámara de Senadores debería ser, o los senadores deberían ser electos en un distrito uninominal. ¿Qué es un distrito uninominal? Un distrito nacional. Así como hoy en día votamos al presidente de la República, lo votamos en todo el Perú, al presidente y vicepresidente, a los parlamentarios andinos. Igual ocurriría con los senadores. Y tendríamos un Congreso de una Cámara de Diputados, una Cámara baja, que obviamente seguiría siendo votada bajo el modelo que tenemos ahora, que es el modelo de Dejón, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos para ser un senador o un diputado? Básicamente, Drusila, y en esto hay que ser categóricos. Desde que con la Constitución de 79 nosotros eliminamos la democracia censitaria, esa democracia que tenía restricciones, y pasamos a lo que es el sufragio universal, ya no pueden haber requisitos en base a la educación o a ciertas características que podrían resultar discriminatorias. Pero sí por edad, por ejemplo. Edad sí, que es justamente lo que quería tocar. Etariamente podría estar con el presidente de la República, 35 años,
porque los congresistas tienen 25 años de edad, o sea, Ok. digamos, de base. Pero hay que tener en cuenta algo, acá no se pueden poner condiciones adicionales porque así como no se le exige a nadie que sea, digamos, profesional o que sepa leer y escribir para poder ejercer el voto, tampoco se le puede exigir a nadie que tenga esas condiciones para poder ser electo. Bueno, sin embargo, hoy día tenemos congresistas que van saliendo todos los días, mentirosos, Sí. que dicen que tienen estudios secundarios Terrible. y cuando al final no existen los requisitos, pero mienten igual. Terrible. ¿Y sabes por qué? Por un tema de sacar ventajas respecto de los demás candidatos con los cuales están compitiendo en un ajuste electoral. Pero hay un detalle que es importante. Necesitamos la bicameralidad, pero también necesitamos una bicameralidad real. Si se va a plantear que 130 sean los integrantes del Parlamento en Cámara de Diputados y de Senadores, digamos, 100 diputados y 30 senadores, es lo mismo. Tenemos un problema en su representación. O sea, necesitamos más. En la región, en promedio, un diputado representa a 60.000 a 70.000 electores. En el Perú representa, si vamos a los electores, 175.000 electores por cada congresista. Entonces, estamos subrepresentados y, sin embargo, gastando más de la cuenta. Porque el Parlamento que teníamos, bicameral, ¿no?, hasta los años 90, era un Parlamento que tenía la cuarta parte del personal que tiene hoy en día. Claro. Y tenía 2 cámaras. Ahora, se dice que los diputados, básicamente, que son los más jóvenes, Sí. serían los que harían este trabajo en los departamentos, irían al campo, y que básicamente los senadores, que serían mayores, gente con mayor experiencia, más años en la carrera política, serían los que básicamente analizarían la situación. ¿Usted cree que es bueno? Porque también se está hablando que se está abusando demasiado de la exoneración del segundo voto, ¿no es cierto? O sea, ahora, por ejemplo, de la segunda votación, ¿no? Se plantea la vacancia del presidente de la República. Se exonera la segunda votación, entonces tenemos que ir de inmediato. O sea, no hay un análisis más profundo, por ejemplo, de ciertas situaciones que a veces son manejadas por una bilis política. Nosotros tenemos en el Perú un unicameralismo imperfecto. ¿Por qué? Porque tenemos una comisión permanente, por ejemplo. Sí. ¿No? Que también es la que se encarga de elegir a los altos funcionarios del Estado, algunos altos funcionarios del Estado. Pero también es una cámara, o mejor dicho, es una comisión que está ahí y que obviamente pues es inamovible. Incluso si se disuelve el Parlamento, esta comisión se mantiene, ¿no? Pero hay un detalle que es interesante, nunca llega a ser lo que es un Senado. Y sí hay que revisar bien las normas. Y quiero sentar algo. Puede ser que tengamos un senador de 35 o 36 años, que es una persona joven, pero que sin embargo puede tener las cualidades como para poder hacer bien el trabajo de senador en cuanto a la revisión de lo que es la producción legislativa. Y ahí viene un detalle que es importante. Debemos tener una política cada vez más convocante. Y acá quiero pasar a un punto que tiene que ver mucho con lo que también mencionó el presidente Vizcarra ayer, que es la democracia interna. Y va muy relacionado, porque también Drusili, quiero aprovechar para decir esto, acá nosotros tenemos que ver esto de manera integral. No lo podemos ver por estancos, por partes. Acá tenemos que verlo de manera integral. Entonces, de manera integral, por ejemplo, si nosotros vemos la eliminación del voto preferencial, tenemos que tener para eso una democracia interna sólida y consistente. Ahora, para que entienda la gente, la eliminación del voto preferencial es cuando uno va a las urnas a votar por presidente, en la actualidad uno puede elegir por congresistas de otros partidos. Eliminar esto, eliminar el voto preferencial, quiere decir que uno vota por presidente y que eventualmente el número de escaños que tienen los partidos es de acuerdo al porcentaje en la votación presidencial, ¿verdad? A ver, vamos a ir por partes. Y qué bueno que tocas este punto. Cuando uno vota una lista, tenemos la votación presidencial, la del Congreso y la del Parlamento andino. Son 3 elecciones diferentes, pero están en manera simultánea. Cuando vamos a la congresal, yo voto por un partido, no es que pueda votar por más de un partido, y voto, si lo deseo, por 2 ubicaciones preferenciales. Dicho esto, ¿qué ocurre? Pero este partido puede ser diferente al del presidente. Totalmente. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí viene el detalle. En este caso, el partido político nos colocaría, eliminando ese voto preferencial, una lista en las cuales por orden de prelación entrarían los diputados o senadores. Y ahí viene el detalle. Se responsabilizaría al partido político, que es el dueño, por decirlo de alguna manera un poco más coloquial, que es quien
llega a tener una determinada cantidad de curules, se le responsabilizaría por el parlamentario que nos está colocando. Porque hoy en día un parlamentario, gracias al voto preferencial, se siente dueño de su curul y simplemente no respeta al partido que lo llevó a... Bueno, justamente es lo que a nosotros hablábamos ayer acá, ¿no? Estamos escuchando todos estos escándalos, sea de corrupción, sea de fraude, sea de mentira de los parlamentarios, y básicamente los partidos políticos dicen, bueno, los separamos, pero no asumen de alguna manera la responsabilidad que siempre nos dijeron en las elecciones. Nosotros tenemos el mejor filtro y estamos trayendo a la mejor gente para el Congreso de la República. Cuando las papas queman, dicen, nosotros no sabíamos, no tenemos nada que ver. Y al final, bueno, sí, nosotros como ciudadanos no hacemos nuestra tarea, pero ellos son los que los representan. El 2014 no se contaba con la ventanilla única. 2016 ya contamos con la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy en día la tenemos mejorada porque tiene incluso esta información de si está uno buscado por el Interpol. Exacto. Tiene a los alimentistas, antecedentes, mucha información. Entonces, obviamente todavía falta mejorar. Esto podría mejorarse mucho y creo que es un trabajo a un mediano plazo el que, por ejemplo, a través de este tipo de mecanismos se puede llegar a la información de las universidades, de los colegios, en fin, extender más. ¿Para qué? Para darle mayor responsabilidad a los partidos políticos y movimientos regionales. ¿Por qué? Porque estos señores no pueden decir que se les pasó algo si es que tienen las herramientas ahí para filtrar los candidatos. Ellos son 101%, no 100, 101% responsables del menú electoral que nos colocan sobre la mesa. Exacto. Y el elector, bajo esa lógica, se supone que ya recibe, ¿no?, una lista de candidatos muy bien filtrada, cosa que no termina ocurriendo porque lamentablemente pues vemos de que saltan muchas cosas que aún, o sea, demuestran que el tema va para mejorar, ¿no? Y básicamente, ya para ir cerrando, bueno, esto sería una reforma constitucional que se necesita, yo creo que todos están de acuerdo en eso, es la forma como, y Fuerza Popular no está muy de acuerdo con estas propuestas, en general, digamos, pero dicen que pueden escuchar ciertas propuestas. ¿Qué países en América Latina tienen la bicameralidad y que sí funciona? Casi todos. Y nosotros somos casi los... todos, sí. Nosotros somos, digamos, los países pues con Ecuador. Tenemos, o sea, si nosotros vemos a Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, ¿no?, y vemos, por ejemplo, cómo va el tema, y quiero resaltar, el tema de la representación, somos un país que tiene falencias por ese lado. Sí. Y quiero concluir más que todo también diciéndote algo, ¿no? Debemos nosotros tener mucha conciencia de lo que va a ocurrir, porque como electores, como aún vamos en camino, digamos, de un proceso electoral que vamos a tener, y quiero resaltar afuera el de 3 años. Ahora nomás en octubre tenemos un proceso electoral para escoger alcaldes y gobernadores regionales, junto con sus consejos. Sí. Sería bueno de verdad que tomemos conciencia como electores y no nos dejemos ganar por los cantos de sirena, como dicen, ¿no? Me gustaría, por favor, presentar el manual del candidato que hemos preparado en el instituto. ¿No? Es una herramienta que te la regalo. Gracias, ¿me la dejas? Sí, claro, encantado, Gracias. Era para ti. Eso es muy importante porque efectivamente lo que está diciendo es que nosotros como ciudadanos somos los responsables y después no nos podemos quejar de quienes están ahí y quienes al final nos engañan o no, porque no hicimos nuestra tarea. Y te comento una cosita rapidita, está disponible de manera gratuita y eso es lo que tiene que saber toda la ciudadanía. Está para que lo bajen de la página web del instituto, que es www.ipde.org.pe. Y por favor, cuidado con esas imitaciones que ya las sacaron en Azángaro, que las están vendiendo aquí en Sesolo. Nos hemos enterado hoy en la tarde, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias. Disculpe que el tiempo es oro. Tenemos que irnos con información.